11. El relato. Con el mayor gusto, dijo el general Spieldorf haciendo un esfuerzo. Y luego de una breve pausa que parecía necesitar para ordenar el tema en su cabeza, comenzó a contar el relato más extraño que he escuchado en mi vida. Mi querida niña anticipaba con el mayor placer la visita que usted había tenido la cortesía de preparar para que pudiera pasar un tiempo en su castillo con su encantadora hija. Aquí se interrumpió para hacer una venia melancólica dirigida a mí. Mientras llegaba el momento, aceptamos una invitación de mi viejo amigo el conde Carnsfield, cuyo castillo está a unas 6 leguas de Karnstein, en dirección contraria. Fue para asistir a la serie de kermeses que, como usted recordará, él acostumbraba dar en honor de su ilustre visitante, el gran duque Carlos. Sí, me acuerdo. Y muy espléndidas que eran, según entiendo, dijo mi padre. Dignas de un príncipe. Su hospitalidad siempre es digna de la realeza. El conde parece poseer la lámpara de Aladino. La noche de la que data mi dolor nos invitó a un magnífico baile de máscaras. Sus jardines se pusieron a disposición y lámparas de múltiples colores colgaban de los árboles. Hubo una muestra de pirotecnia superior a la que he visto en la mismísima ciudad Luz. ¿Y qué música? La música, usted sabe, es mi debilidad. ¡Qué música más bella! Tal vez la mejor orquesta del mundo, y los mejores cantantes seleccionados de los grandes teatros de la ópera de toda Europa. Cuando uno deambulaba por aquellos predios con su iluminación de fantasía, viendo cómo una luz rosada se reflejaba en la fila de altos ventanales del castillo, se podía oír las espléndidas voces de tenores y sopranos que se levantaban de entre el silencio de la arboleda. En cierto momento se producía la ilusión de que se levantaba desde los botes que uno adivinaba balanceándose sobre las aguas del lago. Al contemplar toda esta escena y escuchar la música, me sentí transportado al romance y la poesía de mi primera juventud. Al concluir la extraordinaria muestra de pirotecnia y con el inicio del baile, regresamos todos a los nobles salones dispuestos para los danzantes. Como usted sabe, un baile de máscaras es algo muy bonito. Pero el espectáculo aquella noche fue el más brillante que yo he conocido. Los asistentes eran todos gente de la aristocracia. Entre los presentes, yo era uno de los muy pocos plebeyos. Mi querida niña estaba más bella que nunca. No llevaba máscara, y su emoción y su deleite agregaban un encanto especial a sus facciones, siempre tan hermosas. Me fijé en una joven magníficamente vestida, pero con máscara, quien, me parecía, miraba a mi niña con muchísimo interés. La había visto antes, en el gran vestíbulo, y por unos minutos andaba cerca de nosotros por la terraza, debajo de las ventanas del castillo. En ese momento también se fijaba en mi niña con la misma atención. Esta joven fue acompañada por una señora igualmente enmascarada y vestida con elegancia, pero, al mismo tiempo, con una cierta austeridad. Su aire imperioso indicaba que era un personaje de alto rango. Si la joven no hubiera llevado máscara, es obvio que yo podría haber sabido con más certeza si de verdad estaba concentrada en la contemplación de mi niña, o si fue simplemente mi imaginación. Ahora le puedo asegurar que no era mi imaginación. Estábamos en uno de los salones cuando mi querida niña, la pobre, que había bailado mucho, descansaba en una silla cerca de la puerta. Yo estaba de pie, no lejos de ella. Las 2 mujeres que acabo de mencionar se acercaron, y la joven se sentó al lado de mi niña. Su acompañante, o chaperón, se paró al lado mío, y durante un tiempo se dirigía en susurros a la joven.
contando con el privilegio que le daba la máscara. Se volteó hacia mí y me habló como si fuéramos viejos amigos, llamándome por mi nombre. Su conversación me picó la curiosidad, pues se refirió a varias circunstancias en las que me había conocido, en la corte y también en casas de personas distinguidas. Trajo a la memoria pequeños incidentes en los que yo no había vuelto a pensar en mucho tiempo, aunque estaban allí en mi mente, porque volví a recordarlos vívidamente apenas ella los mencionó. Creció en mí una enorme curiosidad por saber quién era ella. Ella, con mucha habilidad y elegancia, sorteaba mis intentos por descubrir su identidad. Demostraba un conocimiento inexplicable de tantos detalles de mi vida. Se deleitaba, además, haciendo maniobras para frustrar mi curiosidad, y gozaba viendo mi perplejidad ante cada nueva muestra de su familiaridad con mis andares. Observé también cómo, mientras hablábamos, la joven había entablado conversación con igual facilidad y gracia con mi niña. La señora resultó ser la madre de esta joven, a quien se dirigió un par de veces, llamándola por el curioso nombre de Mircala. La tal Mircala, al iniciar la charla con mi niña, dijo que su madre era una vieja amiga mía. Dijo que le gustaba usar la máscara, porque le permitía una agradable osadía a la hora de comenzar una relación. Habló con mi niña amigablemente, admirando su vestido e insinuando un gran aprecio por su belleza. También le entretuvo con sus simpáticos comentarios sobre la otra gente en el salón del baile, y le hizo gracia la manera de gozar de mi pobre criatura. Esta joven se daba gusto exhibiendo su inteligencia y simpatía, y muy pronto las dos habían forjado una amistad. En esas, la joven desconocida bajó la máscara para revelar un rostro extremadamente hermoso. No la había conocido antes, ni mi niña tampoco, pero, a pesar de ser una cara nueva para nosotros, la encontramos tan encantadora como bella. Resultó imposible no sentirse atraído hacia ella inmediatamente. Mi pobre niña sintió ese atractivo. Nunca había visto una persona conquistada tan rápidamente como lo fue mi niña. O a lo mejor fue al revés. Es decir, tal vez la desconocida se había enamorado al instante de mi niña. Mientras tanto, aproveché la licencia que otorgaba el uso de las máscaras para dirigir unas preguntas a la señora. «Usted me tiene muy intrigado», le dije jocosamente. «¿No está satisfecha ya? ¿No está dispuesta ahora a ponernos en igualdad de condiciones y hacerme el favor de quitarse la máscara?» «¿Puede haber una solicitud más injusta?», replicó. «Pedir a una mujer que se deje en desventaja. Además, ¿cómo sabe usted que me va a reconocer? Los años no vienen solos». «Como usted puede ver», le dije, haciendo una venia, y con una leve risa, sin duda algo melancólica. «¿Y cómo nos dicen los filósofos?», dijo ella. «¿Y por qué cree que ver mi cara lo ayudará?». «En cuanto a eso, estoy dispuesto a correr el riesgo», le dije. «No puede fingir que es una mujer vieja. Su figura la delata». «No obstante, han pasado bastantes años desde que lo vi por última vez. O más bien, desde que usted me vio a mí. Mircala es mi hija, lo cual quiere decir que yo no puedo ser considerada joven, ni siquiera en opinión de personas a quienes el tiempo ha enseñado a ser indulgentes. Y tal vez me gustaría que usted me comparara con la persona de quien se acuerda. Usted no lleva máscara, entonces no se la puede quitar. No tiene nada que ofrecerme en cambio. Mi solicitud es que tenga piedad usted de mí y se la quite. Y la solicitud mía es que me permita dejarla ahí donde está. Bueno, pero al menos me puede decir si usted es francesa o alemana. Habla ambos idiomas tan perfectamente». «Creo que no se lo voy a contar, mi general.
Usted me quiere sorprender y está calculando cuál sería el mejor punto del ataque. En todo caso, hay algo que no puede negar, le dije, que por tener el honor de poder conversar con usted, debería saber cuál es la forma correcta de expresarme. ¿Debería llamarla madame o condesa? Ella se rió y, sin lugar a dudas, me habría respondido con una nueva evasiva. Es decir, si algún aspecto de aquella entrevista podría haberse modificado por algo incidental, cosa que es imposible porque, como veo ahora, fue preparada anticipadamente y con la más profunda astucia. En cuanto a eso, expresó, pero fue interrumpida, casi en el momento de abrir la boca, por un caballero vestido de negro, que lucía particularmente elegante y distinguido, salvo por un detalle. Su rostro era como el de un cadáver, de una palidez que no había visto sino en los muertos. Como es evidente, no llevaba máscara. Vestía el consabido traje negro de todo caballero en esas circunstancias. Hizo una venia ceremoniosa e inusualmente profunda, y sin sonreír, dijo lo siguiente. ¿Me permite, madame la condesa, que tenga unas palabras con ella? La señora levantó la vista para mirarlo y se tocó los labios en señal de guardar silencio. Luego se dirigió a mí y dijo: «Guarde este asiento para mí, mi general». Y con esta petición, hecha de manera simpática, se alejó con el caballero de negro. La miré conversando con él por unos minutos con mucha seriedad. Acto seguido, se fueron y desaparecieron entre la multitud. Durante los minutos que siguieron, me dediqué a forzar el cerebro en un intento por imaginar la identidad de esa señora que tantos recuerdos guardaba de mí. Incluso se me ocurrió unirme a la conversación de mi niña con la hija de la tal condesa y tratar de averiguar algo. Pensé que, con suerte, podría preparar una sorpresa para ella cuando regresara. Tal vez podría enterarme, a través de su hija, de cuál era su título de nobleza, el nombre y localización de su chateau y cosas por el estilo. Pero en ese momento ella apareció, acompañada por el pálido caballero de negro, quien habló y dijo: «Volveré para informar a madame la condesa cuando su coche esté listo en la puerta». Hizo una venia y se fue.